Muy buen día para todos en esta mañana, otro día más. Qué bueno, estamos aquí disfrutando de las maravillas que el Señor nos regala y que tenemos en nuestras vidas. Bueno, hoy nuevamente les invito el tintico de la mañana. Vamos a cantar. Hoy vamos a cantar versículos de la Biblia. Vamos a cantar el Salmo 100. El Salmo número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia, para siempre su misericordia y su verdad. Por todas las generaciones, cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Qué interesante, qué bonito cuando cantamos, y más las palabras del Señor y de la Biblia. Bueno, les invito para que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 34. Génesis 34, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Te honramos y te glorificamos porque eres nuestro Padre. Aún, Señor, más, pues nos gozamos, nos alegramos por esa gran obra del Señor Jesús. Aunque dio su vida en la cruz, pero fue por una justa causa, por nuestro pecado. Hoy te pedimos que nos ilumines y nos ayudes a aprender más de tu palabra, Señor. Dejamos este momento en tus manos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, entonces, Génesis capítulo 34, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven.
Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con vosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con vosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y testificarán en él. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hijos de hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Bueno, dejamos aquí esta interesante historia o lectura. Pero hemos venido viendo toda la historia de Jacob, ¿verdad? Él acaba de hacer un pacto de amistad con su hermano. Entonces, aquí
en la vida de Jacob introducen la historia de su hermana porque de su hija Dina, porque es relevante dentro de todo el contexto de esta historia. Se muestra algo que a la final hoy en día todavía está sucediendo en nuestra humanidad, en nuestra juventud, ¿verdad? El ultraje contra Dina, y no estamos ajenos a esta situación hoy en día, y escuchamos todavía bastante, muchas violaciones, muchas situaciones entre parejas, bueno, y vemos que aún este pecado persiste. Y en el versículo 2 dice: y la vio Siquem, hijo de Hamor, hebreo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Entonces hubo un ultraje, pero en el fondo fue más un grave pecado contra Dios. Aunque Dina traía una creencia de parte de su padre hacia Dios, vemos cómo este joven era de otra región y allí tenían otros dioses, porque generalmente todos los otros grupos eran politeístas, tenían dioses. Entonces ahí había ya una confrontación por esta situación. Pero igual para todos, para ellos o para acá, para la familia de Jacob, él había pecado. El pecado existió. Entonces dice que aquel joven se enamoró de ella. En el verso 3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Eso es normal. Aquí pues la situación de esta lectura, de estas líneas, es normal un enamoramiento de un hombre y una mujer. Aunque había el yugo desigual, pero humanamente se enamoró. ¿Que hizo lo correcto? Claro que no. Hizo al revés. Y como dije, hoy en día vemos esta situación, y peor aún, lo hacen con el pleno consentimiento de los dos, y aquí no existe esa tal vileza como existió en este momento. Hoy en día lo hacen y no pasó nada, y mañana ya no son novios, cada uno por su lado, y nuevamente consiguen otra pareja y lo hacen y no pasa nada. No hay vileza ante los ojos de la humanidad. Y aquí entonces hubo doble situación, ¿verdad? Engaño contra Dina, pero más grave, el pecado contra Dios. Eso es lo que sucedió en ese momento. Y Jacob se entera, ¿verdad? Verso 5, pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Hubo silencio de parte de Jacob. No sé hasta qué punto no debió ser. Él debió intervenir, era el padre de la muchacha. Estaba bajo su responsabilidad, como estamos nosotros hoy en día, nuestros hijos, la responsabilidad hasta cierta edad, ¿verdad? Hoy en día ya tienen una mayoría de edad, y ya por ley de la tierra, de los hombres, se supone que a partir de cierta edad ya son libres, libre albedrío, pero aquí ella estaba todavía en su casa, y Jacob dice que cayó. No tomó acción de a ver cómo solucionaba, de a ver cómo arreglaba la situación en ese momento. Pero dice que bueno, vinieron sus hijos y se enteraron. Entonces ahí se enteraron que su hermana había sido mancillada, y se entristecieron los varones y se enojaron. Entonces esto no dice que sucedió con Jacob, pero sí sus hermanos. Hubo mucha tristeza y mucho enojo, ¿verdad? Entonces eran jóvenes, porque se había hecho vileza con su hermana. Pero vino el padre de este muchacho, como debe ser uno, mientras tenga responsabilidad con sus hijos, ayudar a solucionar sus problemas.
porque los jóvenes hoy en día vemos que hacen todo tipo de cosas fuera de lo normal. Y como padres tenemos que guiarlos, ayudarles, ¿verdad? Entonces aquí Amor, en medio de su situación, vino a hablar por su hijo. Habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Entonces, ya él relata lo que ya los otros sabían, pero hay un enamoramiento, pero de raíz sabemos que había el pecado. Eso no se quitó. Podían hacer todas las conversaciones, podían hacer todos los convenios posibles, pero ahí había un pecado. Y después de ese pecado, lo que Dios no quiere, ¿verdad? Primero, abusó de su hija, la hija de Jacob, y segundo, ese pecado. Y segundo, ahí estaba ya un yugo desigual. Porque esta gente eran, como dije, politeístas. Entonces ya había dos situaciones que para Dios no era lo correcto. No es lo que Dios estaba haciendo con Jacob, con su pueblo elegido. Entonces, Jacob, bueno, los hijos de Jacob estaban aún como más metidos en la situación, que habían hecho algo en contra de su grupo, de su creencia, y el pecado estaba allí oculto todavía, que se había cometido. Entonces, quieren hacer como la paz, soterradamente o hipócritamente. Hicieron un pacto, aceptaron. Hasta este momento no dice cuál era la idea de ellos. Aquí, cuando estamos leyendo esta primera parte, para nosotros incluso es creíble que, bueno, están aceptando la situación, están arreglando la situación, ¿verdad? Siquem también dijo al padre de Dina, o sea, Jacob, y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. O sea, él quiso resarcir, vino a hacer lo que fuera posible por salvar esta situación. De pronto por salvar ese matrimonio, porque ya sabía que su hijo estaba demasiado enamorado de esta muchacha, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Dice, respondieron los hijos. Aquí ya no habla Jacob. Jacob sigue a un lado callado, como lo vimos hace un rato. No interviene, no toma acción. Porque ahí dices: pero respondieron los hijos de Jacob, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de nuestra hermana, no podemos dar a nuestra hermana un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Entonces ellos se pusieron, por decirlo así, en la raya, ¿verdad? No podemos hacer esto. Tenían razón, estaban enojados por el pecado inicial. Siempre debemos mirar que había un pecado allí, algo que Dios no permitía y no permite. Hoy en día esta situación está en contra de los designios de Dios hacia la humanidad, ¿verdad? Porque es posible que se haya enamorado, como dije, es normal, un joven con una joven, pero lo primero que hay que hacer es hablar, los padres, ponerse de acuerdo y mirar ese yugo desigual que se está formando, como en este caso. Ojalá y no sea así. Ojalá que todas las hijas de Dios, que todos los hijos de Dios, todos los que han hecho decisión de fe hoy en día, busquen o esperen, porque tampoco es el que tienen que casarse. El Señor a cada uno le va proveyendo su pareja. El Señor es quien dice: esta es la ayuda idónea para usted, tanto para él o como para ella. Y ojalá que no haya el yugo desigual, porque eso es lo que la humanidad no entiende. Y ahí vienen los problemas en la pareja, vienen las dificultades. Entonces, ellos hacen un trato, en cierta manera, como dice, engañosamente aceptaron, ¿verdad? Y parecieron bien sus palabras a Amor, y así que en su hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado.
Entonces viene ahí como una situación, amor de pronto, el padre ve más que todo la parte económica, dice, bueno, aquí hay plata, aquí hay tierras, de pronto aprovechar, quise mirarlo desde ese punto de vista. Ya, pues su hijo había hecho lo que había hecho, le aceptaron que se casara, pero él estaba viendo otra situación, ahí vemos que él siempre habló de las tierras y los ganados y de pronto pudo aprovechar la situación, ¿verdad? Y aceptan un pacto, la circuncisión. Sabían cómo era, qué era lo que había que hacer. Ah, sí, hay que circuncidarse así, así, lo sabían. Pero en el fondo no tenían el conocimiento de Dios. ¿Por qué era ese pacto? Simplemente un acto carnal y les importó, ¿verdad? Y así hay hoy en día muchos jóvenes o muchas personas por emoción hacen decisión de fe, aceptan al Señor Jesús como su Salvador personal, sin entender bien qué es lo que van a hacer, cuál es el compromiso que van a hacer. Muchos hacen decisión de fe por emoción, por complacer a quien lo haya invitado o simplemente porque quiere mostrarse de alguna manera. Hacemos a veces las cosas por la ligereza. La decisión de fe es un acto, es un paso muy serio, un compromiso con el Señor, de entregarle nuestra vida y prometerle un cambio en nuestra vida. Y cada día Él nos va a guiar a través de su palabra y cada día Él nos va a mostrar lo malo que estamos haciendo y nos ayuda a que cojamos siempre a hacer el camino correcto. Entonces, aquí hubo una decisión a la ligera. Vamos a circuncidarnos porque así quieren estos y todo el pueblo, o sea, convencieron a todo un pueblo. ¿Por qué? Por tapar un pecado. Porque había persistido ya la situación de un pecado. Pero no había conciencia de lo que iban a hacer. Entonces, sucede ya a partir del versículo 25. Dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de ellos, hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Con su hecho pensado, y aquí dice que al tercer día es el mayor dolor de la circuncisión. Ahí lo dice y yo lo creo, no lo he vivido en carne propia, no lo sé, pero esta situación la sabían los hijos de Jacob y aprovecharon. Hablaron con engaño y luego vinieron y se aprovecharon de esa situación, ¿verdad? Este desenlace fue un engaño. Cometieron una venganza a través de una acción malvada, una acción brutal. Acabaron con todos los varones de este pueblo. Eso estuvo malo. Ya el pecado había, la solución la dieron ellos mismos. Había que mirar, de pronto, como decimos hoy en día, evangelizar a este pueblo, hablarles del Señor y que hubiese verdadera paz, pero no, todos lo hicieron por compromiso, por un interés. Uno por interés de pronto quedarse con todas las tierras de Jacob, el otro por quedarse con la muchacha que ya la había perjudicado, y los otros su interés era en vengar la vileza y miraban era contra su hija. Pero Dios por ahí ni nada. Dios no estaba en ningún corazón, en el pensamiento de ellos en ese momento. Se limitaron a lo que sus ojos veían y a lo que su pensamiento tenía en ese momento, a la ira. Pero no estaban mirando bien todo lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo primero que debemos hacer. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Será esto? ¿Estoy haciendo esto porque Dios así lo quiere? ¿Estoy haciendo esto y será que Dios sí quiere que yo haga esto? Debemos mirar, ¿verdad?, muy claramente lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Entonces, Jacob tuvo una actitud errónea. Se quedó siempre callado, se quedó siempre quieto. ¿Y qué pasó? Que reprochó. Ahí vino algo de Jacob que reprochó que hubiesen manchado la reputación de su hija y de él. Ahora era la reputación de él ante los demás. Pero no le reprendió por el tremendo pecado, haber matado a mucha gente. ¿Y dónde está Dios? Jacob en ese momento se preocupó por su vida,
ante los demás por el qué dirán, que es lo que hoy en día también vemos, ¿verdad? ¿Será que? Y muchas veces entonces nuestro testimonio lo dejamos allí. ¿Por qué? Por el qué dirán. Jacob pensó fue en los que le rodeaban. ¿Dónde estaba la fe en el Señor? ¿Dónde estaba ese valor que el Señor le daba y que debería tener en el Señor siempre? Pero pensó fue en sí, ¿verdad? En que lo habían hecho quedar mal entre sus vecinos, pobrecito. Entonces, a veces cometemos este tipo de cosas por no experimentar un rechazo social. Hoy en día eso nos pasa. Muchos recién convertidos, para que no se enteren que es cristiano, entonces va a escondidas a la iglesia, no dice que es cristiano, no muestra una Biblia, no lleva el mensaje, por el miedo al rechazo social. Y eso estaba haciendo Jacob en este momento, algo incorrecto. ¿Y qué pasó? Que estaba de pronto renegando esa idea, renegando ese camino que él tenía en el Señor. Y hoy muchas veces esto es para nosotros. Hoy con estas acciones estamos renegando esa identidad cristiana. Hoy, por ejemplo, el famoso día de las velitas. ¿Cuántos cristianos que se dicen ser cristianos han madrugado o han anochecido encendiendo velitas y haciendo esas tradiciones que eso no es de Dios, eso no está en la palabra del Señor? Pero claro ejemplo lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque los demás tienen que ver que yo también pongo, ¿verdad? Que yo sí tengo 1,000 pesos para comprar velitas y quemarlas. Otros lo hacen porque no, es que hay que hacerlo, pero sin saber por qué lo hacen. Entonces, una tradición que no debemos estar, las tradiciones de este tipo de cosas no debemos estarlas haciendo nosotros solo por complacer la sociedad, por no sentirnos rechazados, por no tener pena. No, Señor, no hagamos como actuó Jacob en este momento, que siendo un verdadero hijo de Dios aquí, que el Señor ya le había hablado, le estaba guiando, entonces sintió fue pena por los demás y, mis hijos, pero había habido un pecado, primero el de su hija y no dijo nada, luego esa matanza brutal y no, ¿qué dirán mis amigos? Y eso es lo que hoy muchos piensan. No, entonces para que me vean que yo también madrugo, yo también pongo velitas, yo también hago cosas. Eso no tiene que ser así. Miremos siempre qué es lo que el Señor quiere y lo que el Señor hace en mi vida y confiar en Él. Tengamos la fe en el Señor. Y al final, en el versículo último, en el 31, dice, ¿qué le contestaron los hijos? ¿Había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Se enfocaron en su hermana, pero no miraron qué quería el Señor. Hay soluciones, podía haber soluciones. Y muchas veces no buscamos la solución en el Señor, sino tomamos acción por nuestra propia cuenta. Y hacemos las cosas por pena y por el que dirán y por complacer a los demás. Entonces, ojalá que todas estas cosas nos ayuden a crecer en nuestra vida espiritual. Que no hagamos las cosas porque ¿a dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Así no debe ser. Aquí está el Señor en su palabra. Nos ha dicho qué es lo que debemos hacer y cómo debemos comportarnos, cómo debemos guiarnos, pero tener fe. La fe siempre en el Señor. Entonces, dejamos aquí hoy interesante el mensaje de este episodio de una hija de Jacob. Les invito, vamos a cantar en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a cantar otro versículo. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Y les anoten ahí este mensaje, este versículo, Romanos
Romanos 12, 19. Debemos tenerlo en cuenta porque esto ya está en el Nuevo Testamento. Para nosotros también. Este sí va más directo a cada uno de nosotros. Romanos 12, 19. Con la lectura que hemos tenido. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ojalá que entonces esto nos ayude a crecer cada día. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te amo, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu palabra. Ponemos este día en tus manos para que seas tú guiándonos, protegiéndonos, Señor, en todo lo que hagamos. Hoy, pues, gracias por tu palabra y continuamos, Señor, creciendo en nuestra fe y creciendo, Señor, en el camino tuyo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dejamos ahí el día de hoy y hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.